se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Nuestro Dios y bondadoso Padre, y esta hora, Padre, cuando el mundo está envuelto en el entretenimiento, en la glotonería y embriaguez, un grupito pequeño de tus hijos nos reunimos para estudiar tu palabra. Pero sabemos, Señor, que no somos sabios, no somos suficientes para entender tu mente, Padre. Te suplicamos que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, venga a enseñarnos y que nos ayude a entender. Y después de entender, que nos ayude también a obedecer, a vivir este mensaje y a predicarlo a otros, Señor. Te rogamos que nos hables y que nos ayudes a escucharte. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, el título del tema es Analogía del chasco. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación entre dos o más cosas que se hace. Y lo que vamos a hacer es hacer una comparación de la experiencia de la Iglesia de Cristo a través de la historia, comenzando sobre todo desde el año 1844. Muchas personas consideran que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como pueblo, es una iglesia falsa, porque muchos dicen que la iglesia Adventista está basada en un chasco, porque pusieron la fecha de la segunda venida de Cristo y no sucedió. Ahora bien, en este estudio vamos a encontrar características muy, pero muy interesantes en cuanto a lo que fue y también está haciendo, pero también en cuanto a lo que será. Como dice Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo número 9 dice claramente que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo, lo que se ha hecho, lo mismo que se hará. Entonces, vamos a dividir, hemos dividido este tema, este estudio, en tres partes. Y oiga esto muy interesante, mis amados hermanos, a pesar de que vamos a estar viajando por distintos lugares, mirando, estudiando distintas personalidades, vamos a encontrar que, como dice Salomón, no solamente que lo que fue será, sino que lo que fue también ya está siendo. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros estudiamos los acontecimientos de antaño, nos daremos cuenta que se están repitiendo en Ogaño. Al decir que hemos dividido este tema en tres partes, significa automáticamente que vamos a estudiar tres chascos. Recuerde, el tema es analogía, el título es Analogía del chasco. Y si vamos a estudiar tres partes, eso significa que vamos a estudiar tres chascos distintos a través de la historia de la Iglesia de Cristo, tres chascos del pueblo de Dios, tanto en la historia como en la profecía que está por cumplirse. Vamos a ver un poquito de nuestro primer chasco. En Mateo capítulo 2 y el versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos muy interesantes que se encuentran en Mateo capítulo 2 y versículo 1, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella se había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora bien, los magos repetidamente mencionan a Herodes que habían visto una estrella. Y vemos que en los versículos 2, 7, 9 y 10, que repiten la palabra estrella. Ahora bien, ¿qué era esta estrella? Nosotros tenemos que probar con la Biblia qué era esta estrella, porque sabemos muy bien que en el espíritu de profecía explica qué era esta estrella. Pero vamos a ver, no tenemos el tiempo para ver todos los versículos, pero yo le voy a regalar algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, usted puede anotar, si tiene con qué anotar, Job, capítulo 38, versículos 1 al 7. Job 38, del 1 al 7. Luego vamos a ver Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4. Vamos a leer estos dos versículos. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, dice así: apareció también otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte ¿de qué? De las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos entonces que el dragón fue echado del cielo con la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes eran esas estrellas? Los ángeles. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí tenemos una vez más, las 7 estrellas son ángeles, 7 ángeles. ¿Ok? Y podemos ver esto mismo en Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 6, para comprobar que esta estrella que estaban guiando a los magos de Oriente eran ángeles enviados por Dios. ¿Ok? Ángeles enviados por Dios. Eso ya quedó confirmado. Podemos ver también en Génesis capítulo 1, versículo 31, hablando de la creación de Dios, que Dios todo lo había creado en gran manera. Y la mensajera del Señor comenta en el libro Consejos para la Iglesia, página 471. Dice así: el cielo y la tierra se llenaron de regocijo, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaron todos los hijos de Dios. Hablando de los ángeles que estaban presentes en la creación. En el libro Dones Espirituales, o en inglés Spiritual Gifts, en el tomo 3, página 33, dice también: el aire era puro y saludable, y la tierra tenía la apariencia de un noble palacio. Los ángeles contemplaron y se regocijaron por las maravillosas y hermosas obras de Dios. Aquí tenemos otra vez, los ángeles eran
los que estaban presentes cuando Dios había creado todo. Vamos a ver un poquito acerca de quiénes eran estos magos. No eran hechiceros, ni astrólogos, ni nada por el estilo. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 41, dice así: los magos del Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Y yo voy a repetir esta parte que acabo de leer. Por favor, atiendan hermanos, para que ustedes entiendan quiénes eran estos magos de Oriente, ¿sí? O más bien sabios. Dice, otros, hablando de la población del Oriente, de los filósofos, eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de Dios o de la providencia en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. ¿Qué tipo de hombres eran estos? Eran rectos, número 1, estudiaban a Dios a través de la naturaleza, número 2, eran honrados por el pueblo, número 3, eran íntegros, número 4, y eran también sabios, número 5. ¿Ok? Más adelante dice la sierva del Señor: con gozo supieron los magos que su venida se acercaba, hablando de Cristo, y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, eran hombres muy sabios y eran muy temerosos de Dios. Vamos a ver en la Biblia lo que habla Mateo capítulo 2, versículos 11 y 12. Mateo 2, versículos 11 y 12 dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, que el Espíritu Santo, a pesar de que los judíos hubieran considerado a estos sabios de Oriente como perros, como incircuncisos, como gentiles, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo, número 1, ya vimos que los ángeles los estaban guiando directamente. Ellos estaban en contacto con Dios por medio del estudio de la naturaleza. Y ahora miramos que Dios a estos hombres los honró enviándoles revelación por medio del Espíritu Santo también. Me gustaría compartir con ustedes una cita del mismo Deseado de todas las gentes en la página 42. Y vamos a ver ahora otro aspecto de estos hombres. Dice así: los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. Es decir, que aún estos hombres eran de origen pagano, estudiaban las profecías, lo que no hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel habían confiado en sus líderes, y de eso se trata el tema, para que nosotros no repitamos la historia de Israel. Dice que estos hombres estudiaban la profecía que hablaban acerca de Cristo. Enseñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Gloria a Dios por eso. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, dice la sierva del Señor, también tenían la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo,
fue para ellos muy feliz. Oh, mis amados hermanos, si esa fuera nuestra experiencia, si nosotros, a pesar de que nuestro viaje a la Canaán celestial es largo, como dice el himno, muy cansado, tan cansado de vagar por el desierto, estamos ya, los pies ya van sangrando del largo caminar hacia la Nueva Jerusalén, pero dice la sierva del Señor que estos hombres, a pesar de que eran de origen pagano, eran estudiosos de las profecías, buscaban al Mesías, el Espíritu Santo les hablaba, y a pesar de que el viaje era largo, pero fue para ellos feliz. Qué hermoso sería, hermanos, que sea esa nuestra experiencia. Yo voy de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, y cuántos hermanos están quejándose con problemas. No podemos, todavía no aprendemos a vivir el gozo de caminar con Cristo, ¿sí? El desaliento nos arropa y el viaje se hace pesadumbroso porque nosotros no hemos aprendido a vivir o a actuar como estos hombres, a pesar de que ellos no eran israelitas. Y pudiéramos nosotros muy bien aplicar esta experiencia a las iglesias dominicales. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios están hoy gozando en Cristo? Porque aún dentro de su poco conocimiento que tienen del Señor y de su palabra, ellos aman al Señor con todo su corazón. Pero me gustaría leer un poquito más adelante, en la misma cita, no la pierdan, deseado de todas las gentes, página 42. Ahora vamos a leer, mis amados hermanos, algo muy, pero muy importante para que entendamos cuál era la condición de Israel en el tiempo de la venida, de la primera venida de Cristo. Hermanos, esto es extremadamente importante. ¿En qué condición se encontraba el pueblo de Dios en la primera venida de Cristo? Y tengan en mente el título del estudio, Analogía del Chasco. Estamos estudiando lo que pasó, pero luego vamos a estudiar lo que va a pasar con nosotros, ¿sí? Dice así: cuando llegaron a la tierra de Israel, y mientras bajaban del monte de las Olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella, ya sabemos que eran ángeles, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino, se detuvo sobre el templo, y después de un momento desapareció de su vista. Amados hermanos, vamos a leer en un momentito por qué los ángeles se detuvieron sobre el templo. ¿Por qué no se detuvieron en otro lugar? ¿Por qué precisamente se detuvieron ellos sobre el templo cuando estaban guiando a los sabios de Oriente? Lo vamos a leer en un momento. Sigue diciendo la cita. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Es decir, que Dios instruyó a los ángeles para que guiaran a estos hombres al templo, porque ellos esperaban que todos los adventistas del séptimo día iban a estar hablando con gozo, con alegría, con algazara, ¿sí? Con un gozo rebosante acerca del nacimiento o de la primera venida de Cristo. Oh, mis amados hermanos, eso era lo que esperaban los paganos, entre comillas, que al llegar al templo de Jerusalén, todo el pueblo iba a estar hablando de la primera venida de Cristo. No puedo detenerme mucho en esto, voy a seguir leyendo la cita. Dice así: pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron al templo. Para su gran asombro, atención, para su gran asombro, hablando del templo, de la iglesia corporativa, no encontraron allí a nadie que pareciese saber
nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa, de temor y hasta desprecio. Mis amados hermanos, permítame hacerle una pregunta solamente para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a una congregación corporativa o a cualquier congregación adventista que realmente recibió alimento a su tiempo, que realmente recibió un mensaje que le haga a usted entender que la venida de Cristo está cerca, que tiene que prepararse, que tiene que abandonar el pecado, que tiene que amar a sus enemigos, que tiene que aprender a llevarse aún con aquellos que lo detractan, que lo atacan, que lo critican, que lo difaman? Pero mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado como el Israel de antaño? Y muchos hombres y mujeres que no conocen la luz que nosotros conocemos, están listos, esperando, como dice la sierva del Señor, están en la puerta del reino, esperando que alguien los ayude, los invite a entrar al reino de Cristo. Sigue diciendo la cita: los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y romanos como paganos y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras, dice la sierva del Señor, y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle. Hermanos, ¿será que vendrán algunos a tomar nuestros lugares? ¿Será que vendrán algunos a tomar nuestras coronas? Los judíos, dice la cita, consideraban a estos hombres como paganos, y sin embargo, ante la vista de Dios, ocupaban una posición mucho más privilegiada, mucho más exaltada. Cuando llegaron al templo, a la iglesia establecida, a la iglesia oficial, nadie hablaba de la venida de Cristo, nadie hablaba del Mesías que había nacido. Oh, mis amados hermanos, ¿cómo será nuestra experiencia cuando el Señor permitió que estos hombres llegaran a Israel? Herodes empezó a averiguar todo, y luego él llamó, dice la sierva del Señor, llamó a los sacerdotes y escribas para interrogarlo acerca de lo que estaba escrito en los rollos con respecto al lugar que había de nacer el Mesías. Esta investigación del que usurpara el trono, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó, enojó, enfureció al celoso tirano. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había llegado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Es decir, que la noticia de que Cristo había nacido y la noticia de que ángeles habían dirigido a estos hombres, ellos trataron de ignorarla. Ellos pudieron haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, dijeron ellos, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Oh, mis amados hermanos, ¿qué habrá pasado por la mente de estos sacerdotes? ¿Qué pensaban ellos? Era imposible el hecho de que Dios los hubiera pasado por alto y revelado sus propósitos a pastores ignorantes
y a gentiles incircuncisos. Me gustaría leer esa parte en el mismo libro y en la misma página, para que ustedes vean qué era lo que ellos pensaban. Dice así la cita: el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz, hablando de los fariseos. Si los informes traídos por los pastores y los magos debían ser aceptados, atención a esto, hermanos, para que usted piense, medite, calcule, para ver si esto está sucediendo hoy. Voy a repetir. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Sigue diciendo, esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban ellos, no podía ser que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Oh, mis amados hermanos, si usted no pasa por la escuela oficial, por la escuela corporativa, los rabinos modernos van a volver a preguntarle a usted, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿Por qué? Porque igual que Jesús, usted no pasó por las escuelas rabínicas. Y dice aquí que los líderes de antaño, como los de Ogaño, no podían pensar ni aceptar ni por un momento en su mente que Dios se había comunicado con pastores ignorantes y con gentiles incircuncisos. Y más adelante dice la mensajera del Señor, indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Hermanos, ¿será que eso se está presentando hoy? Que cuando usted habla del mensaje de Cristo, cuando usted habla de la segunda venida de Cristo, de la preparación que tenemos que hacer, de la santidad que debemos tener, ¿usted también es considerado o considerada como un fanático o como una fanática? Pues tengo buenas noticias para cada uno de ustedes. ¿Saben qué? Número 1, no somos los primeros. Y número 2, no estamos solos. Gloria sea al Señor por eso. Porque estos hombres y todos los israelitas que se atrevían a hablar del posible nacimiento de Cristo, se les dijo que eso era puro excitación fanática. Mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. Oh, mis amados hermanos, qué condición la del pueblo. Hay una cita, de hecho, es apenas media línea, pero que me llama mucho la atención y me ha llamado mucho la atención por muchos años. 4 palabras que menciona la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos y en la página número 22. Hablando de esta misma condición del pueblo judío, dice, terrible ceguera, extraña infatuación. Porque era tan terrible la ceguera que no podía entenderse cómo voluntariamente el pueblo y los líderes habían cerrado los ojos. Hacía ya mucho tiempo que Dios estaba tratando de abrir esa puerta de salvación a los gentiles, pero el pueblo no lo permitía. El pueblo no quería, hasta que apareció Saulo de Tarso y Dios pudo obrar, a pesar de que Pablo estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Era un hombre que no estaba prejuiciado como los discípulos de Cristo. Y por eso Dios tuvo que esperar a Pablo para obrar y romper, derribar esa barrera entre la salvación y los gentiles. Los magos salieron solos de Jerusalén, solos como entraron.
después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en ella. Pero para gran gozo suyo, mis amados hermanos, dice la sierva del Señor en el mismo libro deseado de todas las gentes, para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Gracias sea a Dios, hermanos, que Él tenía el control de esta situación, porque de lo contrario, estos hombres hubieran regresado tristes, frustrados y con las manos vacías. ¿Cuál debió ser la conducta del pueblo de entonces? ¿Cuál debió ser la conducta y cuál debe ser la conducta nuestra hoy en día? Y voy a leer, hermanos, en el libro Conflicto de los Siglos, en las páginas 358 hasta la 360, algunos párrafos cortos salteados. Dice así: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la santa ciudad, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Pero qué triste. Dice que los paganos, los perros incircuncisos, como ellos los consideraban, los sabios de Oriente, eran los que estaban estudiando las profecías para darse cuenta cuándo Cristo iba a nacer. Sigue diciendo: Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros escuchamos a los pastores hablando de la gran preparación que tenemos que hacer para encontrarnos con Cristo? Y especialmente antes de encontrarnos con Cristo, para poder entrar y atravesar el tiempo de angustia que se avecina. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, el hecho de que nosotros lleguemos al tiempo de angustia no significa que estamos salvados. Porque en el tiempo de la Inquisición, muchos hermanos claudicaron y traicionaron a sus hermanos y los delataron ante Roma. Y para nosotros poder atravesar, no simplemente entrar, atravesar, pasar ese tiempo de angustia, necesitamos una preparación, como dice la sierva del Señor, que hoy por hoy no tenemos y que muchos por su indiferencia no la tendrán jamás. Sigue diciendo la cita: su ignorancia era resultado de culpable descuido. Con la deferencia, es decir, con el respeto con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Estaban absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y por el poder. Perdieron de vista los honores de Dios, los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo. Pero no. Dice la sierva del Señor que ellos estaban muy ocupados en las ambiciones materiales, buscando honores mundanos y poder. Dice: la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre debió ser el estudio de ellos. Todo el pueblo, atención, todo el pueblo debiera haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Oh, mis amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros hoy? Me gustaría abrir un paréntesis
aunque sea por unos 30 segundos, y voy a tratar de ser lo más explícito posible. Hay muchos hermanos que han adquirido el hábito, han desarrollado la costumbre de escuchar o de mirar videos en las redes sociales y videos de buenos predicadores, y eso no está mal, pero hermanos, eso puede estar bien, eso puede ser una bendición para nosotros, si nosotros ya hemos cumplido con nuestro deber de orar, dedicar tiempo a la oración, al estudio, al escudriñamiento de la palabra de Dios. Porque nosotros, si no hacemos esto, no importa cuán bonito le predique a usted un pastor o un predicador de verdad presente, usted no sabe si ese predicador de verdad presente es un lobo rapaz vestido de oveja. Hermanos, hace poco que un hermano, pues el hermano Elliot González anunció un tema y me llamó la atención, un tema titulado Ladrones en la Obra. Y yo les recomiendo a ustedes, yo no sé si el hermano ya presentó el tema o si lo va a presentar no sé cuándo, no he podido hablar con él, pero si usted tiene la oportunidad, busque ese tema y escúchelo. Se titula Ladrones en la Obra. Hay predicadores de verdad presente que son hombres inescrupulosos, que lo que buscan es dinero y poder. Y si nosotros nos entregamos a simplemente escuchar los temas de los predicadores sin pasar tiempo con Dios para que Él nos abra el entendimiento y podamos entender quién es quién, hermanos, desgraciadamente vamos a repetir la historia de Israel y de eso se trata el estudio. Por eso se titula Analogía del Chasco. ¿Sí? Estamos ahora mismo siendo advertidos. Hay lobos rapaces vestidos de oveja y como predican de Apocalipsis y como predican de la apostasía y como predican de la bestia, los hermanos creen que ese es el todo. Está bien que escuchemos buenas predicaciones, buenos predicadores, pero nosotros no podemos reemplazar nuestra relación con Dios con escuchar sermones de otros predicadores. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque el pueblo judío se entregó en los brazos de sus líderes y ya conocemos el resto de la historia. ¿Será que nosotros vamos a repetir lo mismo? ¿Será que vamos a volver a esto, hermanos? ¿Estamos nosotros realmente preparados o preparándonos para recibir las buenas nuevas que Dios tiene para darnos? ¿Tiene Dios hoy también ángeles para darnos un mensaje? Dios tenía ángeles para guiar a estos hombres de Oriente. Pero ¿será que Dios tiene ángeles para hablarnos a nosotros también? ¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos? Me gustaría seguir leyendo en el deseado de todas las gentes, en la misma página 42. Dice así, creo que estábamos leyendo, disculpe, en el conflicto de los siglos, página 358 hasta la 360, para no confundirnos. Sigue diciendo la cita. Se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida, saludar a Cristo cuando naciera. Sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperara. Hermanos, sigue diciendo la cita. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie la venida del Mesías como inminente. El ángel se cierne, es decir, se detiene encima durante un momento
sobre la ciudad escogida, y repito, y sobre el templo, donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí nota la misma indiferencia. Hermanos, vayamos a los templos. Hay hermanos, y esto lo digo para todo el que me esté escuchando, y para todos los que me vayan a escuchar mañana, pasado mañana, el próximo año y cuando sea. Hay hermanos que están en esto de sostén propio, y entre comillas de verdad presente, porque le dieron una patada y lo sacaron de los templos corporativos, pero que si se presentara la oportunidad, volvieran a meterse para allá otra vez. Y yo he escuchado, y yo estoy seguro que más de uno de ustedes han escuchado cuando dicen algunos hermanos dentro de su ignorancia, yo no los juzgo, dicen, no, es que si a mí me sacan de la iglesia por la puerta, yo me meto por la ventana y vuelvo y entro. Y yo digo, óyeme, pero qué amor ese más ciego. Dice que el ángel llegó al templo donde siglos y siglos se manifestó la presencia de Dios, pero todo lo que notó ahí fue la misma indiferencia que había en el pueblo. Entonces, ¿qué encontramos hoy, mis amados hermanos? Sigue diciendo la cita: no hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia. Cuando descubre un grupo de pastores, pero oiga bien, pastores pero no teólogos. Es que los hermanos también piensan que los teólogos son pastores. Hermanos, saquemos eso de la mente, que los pastores los teólogos no son pastores. El pastor es un hombre llamado por Dios, ¿sí? Se estudia la teología para una formación cuando no contradice la palabra de Dios. Pero la sierva de Dios dice que cuando salen graduados de teología, salen sabiendo menos de Dios que cuando entraron. Si yo fuera a repetirle esto en un español vulgar, menos refinado, yo podría decirle a usted que salen graduados de teología, salen más brutos que cuando entraron, ¿sí? Y era el mismo caso. Dice que cuando ya el ángel se va a devolver al cielo con la vergonzosa noticia de que en Israel a nadie le importó la noticia de que Cristo había nacido, dice, descubre un grupito de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, que al contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra, dice, para traer estas bendiciones al pueblo que lo espera. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hacemos nosotros si nosotros no hemos hecho la preparación necesaria para poder recibir al Mesías que está también por aparecer? Entonces, pensemos muy bien en esto. Si nosotros estamos repitiendo la historia o si estamos preparándonos para recibir a nuestro amado Señor que pronto vendrá. Ahora bien, ¿quiénes de nosotros estamos observando las señales de los tiempos? ¿A quiénes Dios va a entregar su mensaje hoy en día? Y yo le voy a parafrasear una cita que aparece en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1. No lo tengo a la mano, pero está la cita ahí. Es que se la voy a repetir de memoria porque no tenía
pensado usarla, pero dice así, más o menos. Aquellos que han sido, dice, aquellos que han sido engañados, hablando de las falsas predicaciones, de los mensajes de paz que estos hermanos han escuchado, dice, aquellos que han sido engañados por los predicadores, pero que no se han corrompido de corazón ante Dios, a esos Dios les va a dar su mensaje para que lo prediquen. Hermanos, esto no es una cuestión de erudición, ni de teología, ni de escuela. La escuela es buena, siempre y cuando no contradiga a Dios y su palabra. Pero recuerde que Dios entregó su mensaje a pastores sin educación y a sabios, o más bien a gentiles incircuncisos. Entonces, hermanos, tenemos que pensar lo que el Señor dice en su palabra. El apóstol Juan dice en el capítulo 1 y el versículo 11 claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este era el ambiente que reinaba cuando Cristo apareció como Mesías. Ya todo estaba preparado para que de entrada Cristo fuera rechazado. Y mis amados hermanos, ¿cuán preparados estamos nosotros para recibir a Cristo? Vemos nosotros que todo este ambiente había sido preparado para rechazar al Señor. Podemos ver algunos versículos. En Mateo capítulo número 4, vemos del versículo 1 hasta el versículo 11 que el Señor entra en el desierto de la tentación para ser tentado por el enemigo. Del versículo 12 al versículo 22 encontramos que el Señor comienza su ministerio público y comienza entonces llamando a sus primeros discípulos. Del versículo 23 al 25 la gente empieza a agruparse alrededor de Jesús para escucharle. En Mateo 5, del 1 al 12, encontramos las bienaventuranzas. Del versículo 13 al versículo 16 de Mateo 5, encontramos que el Señor Jesús dice que los discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego vemos que en el versículo 17 al versículo 20, el Señor está hablando acerca de la ley. Y pudiéramos nosotros hacernos una pregunta buena y válida. ¿Por qué tuvo que Jesús venir a hablarle a Israel acerca de la ley? Porque esos versículos nosotros los usamos con los evangélicos, con los católicos, con todos los que no guardan la ley de Dios. Pero preguntémonos nosotros, ¿por qué fue que Jesús tuvo que venir a hablarle a Israel acerca de la ley? Se supone que usted no va a llegar a un templo adventista a decirle a los hermanos adventistas que hay que guardar la ley. Entonces eso sería algo superfluo, innecesario, saldría sobrando aparentemente. Pero vamos a permitir que el profeta Sofonías nos explique por qué tuvo que Jesús llegar a predicar de la ley al pueblo de la ley. Sofonías capítulo 3, versículos 1 al 4. Sofonías capítulo 3, versículos 1 al 4, dice así: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes en el santuario falsearon la ley.
Entendemos ahora un poquito de por qué tuvo Jesús que venir a hablar de la ley al pueblo de la ley, porque los mismos sacerdotes se encargaron de falsear la ley. Y de hecho, muchas veces ellos acusaron a Jesús de haber sido violador de la ley, ¿sí? Entonces vemos, mis amados hermanos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en varios versículos, versículo 21, 27, versículo 31, 33, versículo 38, dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y eso mismo encontramos en el capítulo número 6 de Mateo. Es decir, ustedes oyeron tal cosa, ahora yo les digo otra cosa distinta. Amados hermanos, entendamos, humanamente hablando, Jesús empezó mal y por esto era natural que fuera rechazado como Mesías. Él mismo sentó la base para esto, ya que llegó a derrumbar o a contradecir lo que había establecido el Sanedrín. ¿Ok? Había una gran confusión en el pueblo y esto fue lo que preparó todo el escenario para el gran chasco de la iglesia primitiva. Entonces, mis amados hermanos, esta noche no podemos llegar al final del tema, porque es un tema largo y eso que lo he dividido en 3 partes. Pero me gustaría cerrar haciendo un llamado a el pueblo que nos escucha y al pueblo que nos va a escuchar más adelante en horario diferido. Hermanos, tenemos que aprender a soltar el brazo humano y aprender a aferrarnos de la diestra del Señor. El Señor ha prometido en su palabra, no te dejaré ni te desampararé, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aferrarnos de ese brazo que nunca falla? La mensajera del Señor dice, pronto, muy pronto, todo apoyo humano nos va a ser cortado. El remanente no tendrá ningún brazo humano sobre qué apoyarse. Pregunta, ¿estamos nosotros preparados como lo estuvo Elías para decir, vive Jehová, ante cuya presencia vivo? Él habló en singular, no en plural. Elías supo sostenerse él solo ante la presencia del Señor. Elías no dependió del grupo, no dependió de la iglesia, no dependió de su familia, ni tampoco de sus amigos. Elías aprendió a depender él solo para poder vivir delante del Señor. ¿Es esta nuestra experiencia? El Señor nos llama hoy a que nosotros aprendamos a vivir como Elías, porque ya vino el segundo Elías, Juan el Bautista, y debe venir y manifestarse también el tercer Elías, el pueblo remanente de Dios que tendrá que pasar por todas las experiencias de Elías el Tisbita y de Juan el Bautista, pero en un grado mucho mayor ahora. Amados hermanos, esperamos que esta breve meditación sea de gran aliciente para nosotros y que nosotros tengamos pendiente esta amonestación que el Señor nos está haciendo. Que por favor aprendamos a confiar y a depender de Dios y que nos olvidemos del brazo humano. Esta es ahora, hoy en día, en este día, esto es una advertencia de amor que el Señor nos está enviando. Pero pronto, esto se convertirá en una historia de amargura y angustia si nosotros no aprendemos, si nosotros no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Que el Señor le bendiga ricamente a cada uno. Y cuando el Señor así lo decida, vamos a continuar con este mensaje para que podamos llegar hasta los días finales, hasta la segunda venida de Cristo, para que entendamos cómo todo esto
del pueblo de antaño se está cumpliendo y se cumplirá hasta que Cristo venga. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos ustedes, mis amados hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por tu gran paciencia, por tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que perdones nuestro descuido, nuestra negligencia, y nos ayudes a caminar contigo día a día. La guerra contra esta carne, la guerra contra el yo, es algo terrible, Señor, que solamente tú puedes ayudarnos a obtener la victoria. Solamente tú puedes aplastar, abatir esta suficiencia, el orgullo propio, Señor, para que Cristo pueda formarse en nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor, para que nosotros no estemos repitiendo la historia de rebelión del antiguo Israel, para que nosotros aprendamos a caminar contigo, a depender de ti, Señor, a alimentar nuestras mentes con tu palabra, a pasar tiempo de calidad en oración, Señor, y que nos olvidemos de los predicadores, porque solamente tú conoces sus corazones, Señor. Por favor, Padre, sosténnos y ayúdanos a estar listos para entrar en el tiempo de angustia y listos también para darle la bienvenida a nuestro amado Maestro. Bendice a mis hermanos aquí y alrededor de la tierra. Te lo suplicamos y te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.